esta ataque autoinmune a la propia glándula, eso que va a causar que la glándula no pueda producir las hormonas, la T4 y la T3, lo cual va a repercutir en problemas en la energía, en el metabolismo y también en la temperatura. Bien, ahora, la causa y los factores de riesgo son los siguientes. La predisposición genética. Mayormente una persona que tuvo familiares con esta situación tiene predisposición a tenerla también. Las infecciones virales o bacterianas. Conocemos que muchas quizá infecciones pueden causar una enfermedad autoinmune y en la tiroides no es la excepción. El estrés crónico, los cambios hormonales en el embarazo, en la menopausia y también el exceso de yodo en la dieta. Bien, los síntomas principales, como lo comentaba, van a ser los siguientes: la intolerancia al frío, metrorragias, como hablábamos en embarazadas, la piel va a estar áspera, seca, amarilla, va a haber debilidad y también estreñimiento. Y por supuesto un aumento de peso. Ahora, el diagnóstico se hace mediante un análisis sanguíneo en donde la TSH, el hormona estimulante de la tiroides, va a tener niveles altos, ¿no? Lo cual va a causar hipotiroidismo. Bueno, como vemos aquí en la parte derecha, se ven los valores normales de la TSH, valor mínimo que es de 0,4 y el máximo de 4,5. Si es que pasa esos valores, pues ya estaríamos entendiendo que habría un problema allí. Ahora, la T4 libre, cuando esté en sus valores bajos, también nos va a dar en el diagnóstico de sangre un problema. Nos va a hacer notar. Ahí como vemos el valor normal es de mínimo 9 hasta el 25. Anticuerpos anti-TPO y anti-TG, bueno, su presencia confirma la enfermedad como tal. Y los valores normales los tenemos ahí también. Bueno, básicamente ese sería el diagnóstico para los pacientes que presentan esta enfermedad. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, colegas, doctora Yemina, doctora Daisy. Buenas tardes a todos los presentes, chicos. Bueno, llegaste a, o sea, ¿no has conseguido un caso clínico que más o menos hable sobre la enfermedad de Hashimoto-Basurto? No, no logré poner un caso clínico. Mm, Ya hubiera sido interesante, ¿no? Para poder ilustrar la enfermedad. Bueno, este, ¿podrías explicarnos por qué hay espasticidad en la tiroiditis de Hashimoto? Mm, relacionando con, eh, a ver, relacionando con osteo, había este, una relación con la piel. Ujú. Bueno, hay daño, pues creo en la vía piramidal, algo por ahí era. Mm, sí. Ya, bueno, en realidad los síntomas del hipotiroidismo en general, independientemente de si es Hashimoto o no, suelen causar casi todo lo que está escrito ahí, ¿no? Lo que has puesto ahí en síntomas principales, ¿no? Pero también específicamente en la de Hashimoto, hay anticuerpos que pueden dañar el sistema nervioso, ¿no? Y pueden afectar inclusive
en este caso los reflejos osteotendinosos, puede haber espasticidad de vida muscular, ¿no? Mm, mm, bueno, y de mi parte una pregunta más, eh, tal vez, eh, ¿podrías explicarnos un poquito más cómo es la fisiopatología o en todo caso la patogenia de cómo es que se produce esta lesión o esta destrucción de estos anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina? Un poco que explique los síntomas. Mm, ya, ya. Bueno, por ejemplo, el sistema, la enfermedad autoinmune, pues, ataca, como comentaba, la secreción de T3 y T4, lo cual va a afectar el metabolismo basal. Eso se va a ver reflejado en la intolerancia al frío, lo cual va a haber un desequilibrio en la temperatura. Los anticuerpos anti-TPO y anti-T8, no investigué sinceramente mucho de ello. Lo concreto que sé es que se unen a las células tiroides. Eh, y recordando con hemato, bueno, los linfocitos natural killer y, y los macrófagos lo destruyen. Entonces ahí como que causa una destrucción autoinmune y causa pues como tal la inflamación por liberando sus interferones, las En ese citoquinas. caso, era TPO. Mm, no estudié mucho esa parte, doctor, disculpe. Mm, Bueno, no sé si mis colegas quisieran hacerle alguna pregunta y también Sí, a ver, los alumnos. Adelante. Basurto. Hoy día tenemos histología de la tiroides. No sé si han leído todos un poquito de su guía. En histología de la tiroides vamos a ver también el proceso de síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, en ese sentido, ¿podrías explicarnos, por favor, dónde se encuentran estas estructuras? La tiroxidasa tiroidea, o también llamada TPO, dónde se encuentra la tiroglobulina y dónde se encuentra el receptor de TSH, como para entender un poquito hacia dónde es que se están dirigiendo estos anticuerpos. Y por ahí, si le agregas la función, bueno, entiendo que de la TPO no sabes, lo que te acaba de preguntar el doctor, pero de la tiroglobulina y del receptor TSH, para poder entender si esto se afecta, me daría esto, ¿no? La secuencia. A ver, ay, perdón. Bueno, como sabemos es una mucoproteína. Histológicamente está en el retículo endoplasmático rugoso de las células, en la parte folicular de la tiroides. Bueno, en su síntesis pasa después al aparato de Golgi, donde se glicosila. Y después ya se secreta, ¿no? Se secreta al folículo tiroideo. Mm, como tal, se produce por las células foliculares y se libera. Ok. Listo, yo no tengo más preguntas. No sé si la doctora Daisy tiene alguna consulta. Ok, no será así. No, no, Sí no está tengo ahí. ninguna pregunta. Sí, sí Ya, estoy, pero no tengo ninguna pregunta. listo, Podemos seguir adelante. perfecto. Listo, entonces, aplausos virtuales, por favor, a su compañero. A ver, voy a poner aplausos acá, aplausos, aplausos. Solo hay uno presente, dos, tres, cuatro, ahí, así está. Listo, muy bien. Listo, chicas, pasamos al siguiente expositor. Gracias, Basurto. Siguiente expositor. Gracias, doctores.
No sé si se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver, solo habría que darle a ampliar. Ah, perfecto. Ya. Bien. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a comenzar con mi exposición sobre el hiperparatiroidismo primario. Bien, vamos a hablar brevemente sobre las glándulas paratiroides. Son cuatro glándulas pequeñas, como vemos en esta imagen, dos superiores y dos inferiores. Estas están muy a continuación de la glándula tiroides, y cada una de esas glándulas paratiroides tienen su propia cápsula. Su función principal es secretar la hormona paratiroidea cuando los niveles de calcio están disminuidos. Ahora, el hiperparatiroidismo primario es un trastorno endocrino y pues está caracterizado por un aumento excesivo del PTH, y pues también debido a esto se encuentra con hipercalcemia el paciente. Ahora, las causas más comunes son el adenoma paratiroideo en un 80%. En el caso clínico que les voy a presentar, es un paciente masculino de 33 años, es de África. Su motivo de consulta es un dolor óseo intenso y limitación funcional en las extremidades. Los antecedentes relevantes es una masa cervical anterior que viene aumentando de tamaño desde hace 2 años. Los síntomas asociados, los osteomusculares, son dolor y deformidad en miembros superiores e inferiores. Los gastrointestinales es constipación, dispepsia, neuropsiquiátricos, fatiga, depresión y cambios de humor. Bien, en el examen físico los signos vitales fueron normales. En el cuello, como bien se mencionó, había una masa firme de 3 por 2 centímetros en la región cervical izquierda, y pues era móvil con la deglución. Ahora, también se encontró deformidad y crepitación en ambos muslos y brazos. Si vemos también en los resultados de laboratorio, se puede encontrar un nivel de PTH muy aumentado en relación con los valores normales. El calcio total también estaba aumentado, había hipercalcemia severa, el fósforo estaba disminuido, y algo relevante también aquí es la vitamina D, que se encontraba deficiente. Y pues estas son características del hiperparatiroidismo primario. Ahora, si vemos la fisiopatología, ¿qué es lo que va a pasar en el hueso debido a este aumento de PTH? Pues esta va a estimular a los osteoblastos a que se libere el RANKL, y pues estos van a activar a los osteoclastos que tienen receptores para este, y esto va a aumentar la resorción ósea, y pues el resultado va a ser un aumento de liberación masivo de calcio y de fosfato al plasma. Y los huesos se van a disminuir su mineralización, y pues va a producir osteoporosis y las deformidades que el paciente presentaba. Ahora, en el riñón va a haber un gran aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo distal, pero lo curioso aquí es que pues el fosfato va a disminuir porque se va a eliminar más en orina, y pues se debe a que esta PTH va a inhibir su reabsorción. Ahora, el estímulo de la PTH también se va a dar en la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es la encargada de activar la vitamina D. Y pues ahora en este paciente vamos a ver posteriormente por qué estaba disminuida la vitamina D activa. Y pues el exceso de calcio urinario también generó en este paciente litiasis renal bilateral e hidronefrosis. El intestino, sabemos que participa de manera indirecta la vitamina D, puesto que esta vitamina D activa del calcitriol va a aumentar la absorción de calcio, ¿no? Pero esta está disminuida en el paciente porque aumentos muy mayores de calcio sérico va a causar que se inhiba la enzima que convertía
calcio inactivo, perdón, en la vitamina D inactiva en vitamina D activa. Bien, ahora el resultado sistémico, por eso combinando todos los antecedentes que había mencionado, se va a producir una hipercalcemia severa. En el estudio de imágenes, lo más relevante aquí que se había mencionado en la radiografía eran las fracturas bilaterales de fémur y húmero, pues que se encontraban en el paciente justamente por el aumento masivo de PTH. Y en la Un minuto, citología, Candy. se vio que no era un carcinoma, sino que era un adenoma paratiroideo. Como tratamiento quirúrgico, em, tuvo una cirugía, una paratiroidectomía, extirparon el adenoma y pues aquí el paciente luego tuvo como que una hipocalcemia porque ya no había em, el aumento de PTH, ¿no? Porque ya le habían extirpado el adenoma. Y luego el paciente tuvo como que seguir otro tratamiento aparte porque le habían, en respuesta a esta cirugía, tenía hipocalcemia postoperatoria por síndrome del hueso hambriento y pues estaba estable mientras estuvo en el hospital, pero luego falleció porque no continuó con el tratamiento por su economía. Esta es la bibliografía. Gracias. Sí, eh, Melgarejo, ¿verdad? Muy bien. Este, eh, una consulta, Melgarejo. ¿Qué complicaciones pudo haber tenido este paciente que acabas de presentar? ¿No? Me comentas que falleció, no recibió el tratamiento, mencionas que tuvo hipocalcemia severa, ¿no? ¿Qué complicaciones neuromusculares probablemente haya tenido este paciente o pueden tener estos pacientes con hipocalcemia severa, Melgarejo? Estos pacientes con hipocalcemia severa Ujú. no tienen se podría decir, el calcio estimula en lo que viene a ser la contracción muscular, ¿no? Entonces las conexiones neuromusculares no se podían establecer bien, por lo tanto también tenía deficiencia en la parte motora. Más bien la disminución del calcio activa los potenciales de acción y estos pacientes pueden tener espasticidad, inclusive una complicación muy frecuente que es el famoso tétanos, ¿no? El tétano es una complicación muy frecuente. Y aparte, más allá de la parte muscular, también puede afectarse, pues, el corazón, ¿no? Y generar, arritmias, inclusive el paro cardíaco, ¿no? Precisamente por estas arritmias. Un caso muy interesante, ¿no? Un adenoma que mencionaste que es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario. Bueno, eh, hay adenomas también cuando son pequeños, muchas veces no generan hiperparatiroidismo severo, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes suelen observárseles por cuanto la cirugía puede generar estas complicaciones como el paciente que has presentado. Muy bien, Margarefo, doy pase para mis colegas, tal vez quieran preguntar algo. Gracias, Andy, por la exposición. A ver, regresa un ratito a tus diapositivas anteriores. Mm, ya. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuál es la función de la paratormona? ¿Cuál es la célula histológicamente que la produce? Mm, ¿Y dónde se encuentran las glándulas paratiroideas? La célula que produce la paratormona son las células principales de las glándulas paratiroides. Estas van a regular lo que son los niveles de
calcio en sangre, ¿no? Y pues también de fosfato. Y se encuentran en la parte posterior de lo que viene a ser la tiroides. Son cuatro, pero en algunos casos fisiológicamente también se pueden llegar a encontrar hasta cinco glándulas. Están en dos superiores, del lado derecho como del izquierdo, y dos inferiores. Ok. ¿Y cómo es que la paratormona realiza su acción? Porque estos tienen contacto con lo que viene a ser el líquido intersticial, porque no tienen contacto directo, se podría decir, con la sangre, pero sí con el líquido intersticial, porque tienen capilares fenestrados, y esos capilares fenestrados hacen que el plasma sanguíneo pase al intersticio y pues pueda detectar los niveles de calcio y fosfato. Ya, ya, sí, bien, pero quería que me explique o sea, a dónde va la paratormona, qué estimula para que se eleve el calcio, ¿no? El calcio. Va hacia los riñones. Ya, Y había mencionado una enzima que era la 1-alfa hidroxilasa, si mal no recuerdo. Aquí está 1-alfa hidroxilasa. Y esa era la que activaba, mejor dicho, la vitamina D para que pueda mejorar la absorción en el intestino delgado. ok. Son todas mis preguntas. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Este, Melgarejo, histológicamente, ya que vamos a hablar de ese tema en la práctica, hay dos tipos de células en la paratiroides, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, Melgarejo? Había unas células principales, las que secretan la paratormona, luego Mm, estaban las oxidativas, si mal no recuerdo, y no, había unas claras de oxífilas, transición. oxífilas, oxífilas, no oxifilas, Ah, oxífilas. y había unas de transición también, unas claras de Mm. transición. ¿Y cuál es la función de las células oxífilas? Estas son más se podría decir como que un poco más de mayor tamaño y un poco más envejecidas. Función como tal no recuerdo, pero las que se habla mayormente son de las principales por su secreción de la paratormona. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta de sus compañeros? Sí. Bueno, pido el aplauso para su compañera Candy Melgarejo. Aplausos virtuales. Bien. Haz una lluvia de aplausos tienes, Melgarejo. Listo, muchas gracias, Carlos. Ok. Listo, chicos. Entonces, hoy día vemos histología de las glándulas tiroides, de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides. Doc, no sé si quiere dar una pequeña introducción o iniciamos. Ah, ya, lo iniciamos entonces en esta sala principal, ¿no? Ya, en una sola. Ya. Vamos a explicar un ratito los objetivos de la práctica de hoy. Hoy día tenemos unos cuantos objetivos. El primero es simple, identificar. Ya saben que en histología el primer objetivo que tenemos es identificar. Identificamos tanto células que existen en la glándula tiroidea como en la glándula paratiroidea. ¿Sí? Todos los tipos que existen en la tiroides y en la paratiroides. Las identificamos. Posterior a ellas, las relacionamos con su respectiva función. Por ejemplo, la célula folicular hace esto, la célula C hace esto, la célula principal de la paratiroides hace esto, las oxífilas hacen esto. Y una vez que identificamos sus funciones, pasamos a la segunda parte de la práctica, que es conocer de memoria o en orden toda la síntesis de las hormonas tiroideas, porque como hemos visto en la primera exposición de hoy,
hay muchas enfermedades que atacan a estructuras específicas involucradas en todo este proceso de síntesis de hormonas tiroideas y es importante conocer cómo es que es la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, a ver, doctores, podemos dividirnos en salas, en 3 salas y cada uno hace una parte o como prefieren, no sé si está la doctora Deise. Bueno, en ese caso, tendríamos que hacerle una sola Ya, sala, doctora, ¿no? adelante, usted inicia Ya que son. entonces. Yo continúo con o- síntesis de hormonas tiroideas. Ok, este, ya. Entonces, chicos, como mencionó la práctica de hoy es histología de la glándula tiroides y de la paratiroides. ¿Ya? En realidad de la paratiroides es muy cortita, algo se habló un poquito al final de la exposición, pero yéndonos a lo que es la glándula tiroides, como ustedes recordarán, está formado por células cilíndricas, dependiendo de si están activos o no, ¿no? Células básicamente cilíndricas simples, ¿no? Y que rodean a una... Están divididos por folículos, ¿no? Folículos más o menos se dice que en promedio podrían ser 40, ¿no? 40 folículos en promedio. Si nosotros agarramos un folículo, este folículo está pues formado por células, digamos, foliculares, tienen la característica de ser cilíndricos eh, simples, ¿no? Y, y estas células foliculares van a rodear a una sustancia gelatinosa que se le conoce como coloide, ¿no es cierto? El coloides es una sustancia que se tiñe de rosado en la mayoría de las láminas, ¿no? Y que contiene una glucoproteína que se llama, ¿no? La famosa tiroglobulina, ¿no es cierto? Ahora, estas células foliculares, cuando hemos estado leyendo la guía, hay que recordar que también van a estar acompañados, pero no en relación al coloide, sino por fuera de estas células foliculares, a otros tipos de células que se les llama células parafoliculares. ¿Ya? Tanto las células parafoliculares como las foliculares biológicamente tienen distintos orígenes, ¿no es cierto? Entonces las células parafoliculares son las que van a producir la famosa calcitonina. Y las células foliculares son las que van a actuar a nivel de síntesis de hormonas que seguramente lo van a explicar más adelante. Este, también es importante que ustedes se ubiquen en la parte eh, de los polos de esta célula folicular, en contacto con el intersticio, ¿no? Con el vaso sanguíneo y también en la parte apical que va a estar en contacto con el coloide. Tenemos la síntesis de todos los pasos, ¿no? Todos los pasos que seguramente va a ser explicado. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que mencioné con respecto a la histología de las células foliculares, chicos. Mm, Bueno, en todo caso, eh, voy a dar pase a la doctora Yemina. Ok. Este, bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Han leído su guía de práctica? Ya, ya, muchas gracias. Ahora, así, ya. Tenemos que haber identificado correctamente la glándula tiroides y las estructuras histológicas presentes en la glándula tiroides. Entonces, tenemos que, al ser un epitelio glandular, tiene células eh, que son células foliculares, que son parte del folículo, y la secreción glandular, ¿no? Que en este caso, la secreción glandular en la glándula tiroides se llama tiroglobulina o coloide, mejor dicho. La secreción glandular se llama coloide. Entonces, en realidad, la lámina histológica más sencilla de identificar
se dice que es la tiroides? Porque tú la ves y te dicen, ah, tiroides. Son cuerpos ovales, unicelulares, no son multicelulares, son unicelulares y son células cuboides de un solo núcleo, son núcleos grandes, centrales, y se encuentran distribuidos en una capa y dentro de ellas tienen el famoso coloide. El folículo tiroideo, la famosa unidad funcional de la tiroides, es la unión de ambos, tanto del coloide como de la célula folicular, el folículo tiroideo. Ahora, tienen que centrarse allí, en ese cuadro. Voy a poner 20 minutos ya para que podamos votar, porque si no el tiempo se va. A ver. Ya. Entonces, en este cuadro, en el cuadro del folículo tiroideo, donde tenemos las células foliculares, que son estas de aquí, y mi coloide es donde ingresa la parte de síntesis de hormona tiroidea, ¿no? Recordando otra vez el coloide, estas células foliculares, y al lado están los famosos vasos sanguíneos, los famosos vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál será tiroides? ¿Esta o esta? ¿A o B? A o B. Ahí está el nombre, ¿no? Pero evidentemente tiroides es aquella que tiene las células foliculares, ¿no? La unidad folicular con sus células los folículos tiroideos con su célula folicular y con su coloide. Y al lado del coloide están los vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos, este es un vaso sanguíneo. Y es allí donde tenemos que centrarnos, hacer un zoom. Vasos sanguíneos, célula folicular y coloide, ¿sí? Entonces, permítanme, por favor, a ver, les dibujo acá, les dibujo en una de estas hojas a qué me estoy refiriendo. A ver. A ver. Entonces yo me estoy refiriendo a lo siguiente, ¿ya? Al vaso sanguíneo, a la célula folicular y al coloide tiroideo. Entonces, miren, a ver, aquí en mi cara, ¿no? El vaso sanguíneo, la célula folicular y el coloide tiroideo. Aquí es donde tenemos que centrarnos para la clase de síntesis de hormona tiroidea. Vaso sanguíneo, célula folicular, que es cuboide, que tiene un núcleo central grande y el resto es el coloide, ¿sí? Histológicamente es, digamos, a ver, voy a hacer un hiperzoom, sería aquí, ¿no? Sería, a ver, vamos a encontrar por ahí un vasito sanguíneo. Un vasito sanguíneo, ya. Podría ser aquí, vaso sanguíneo, célula folicular y coloide tiroideo, ¿ya? Vaso sanguíneo, célula folicular y coloide tiroideo. Ya. Una vez que identificamos esas estructuras, podemos pasar al proceso de síntesis de hormonas tiroideas. Como se habló en la clase pasada, para poder sintetizar hormonas tiroideas necesitamos primero el sustrato, que es el yodo. Nosotros ingerimos yodo en la dieta, sí, pero lo ingerimos como, como yodo, pero lo que necesitamos no es yodo, necesitamos yoduro en nuestra célula folicular. Entonces, el yodo ingerido se convierte en yoduro y se absorbe por el tracto gastrointestinal. Este circula en el plasma y una parte es captada y utilizada por la tiroides. Y ahorita vamos a ir allí. Entonces, vamos de frente a la imagen, ¿ya? El yoduro, que es el yodo convertido en yoduro, absorbido por los intestinos, viaja en la sangre, o sea, viaja aquí. Este es el primer paso. A ver, voy a pintar, ¿ya? Ya, ahí en la sangre viaja el yoduro. Ahí no se ve bien. Ahí. Es blanco. En la sangre viaja el yoduro, absorbido en la dieta. Voy a ponerlo de verde el yoduro, ¿ya? E ingresa a la célula, en este caso es este rojito, este yoduro, a través de un transportador que se llama NIS. El NIS, que es un sin-porter, quiere decir que entran dos sodios, o sea, entran dos cosas a la vez hacia el mismo lado, un sin-portador con dos sodios y un yoduro a mi célula folicular. En mi célula folicular, este yoduro ingresa
o pasa hacia el coloide tiroideo a través de un transportador simple llamado pendrina. Entonces, este proceso en el que está el NIS y la pendrina se llama atrapamiento del yodo. ¿Qué enfermedades podríamos encontrar que afecten este proceso? Principalmente enfermedades como la deficiencia del yodo que hemos visto ayer, ¿no? Si no hay yodo, no va a haber atrapamiento de yodo y no se va a dar la síntesis de hormona tiroidea. Bueno, a la par que está ingresando el yodo, está pasando algo dentro de mi célula folicular y está pasando algo dentro de mi retículo endoplasmático. ¿Sí? El retículo endoplasmático rugoso crea una proteína llamada tiroglobulina. Y esta tiroglobulina es exocitada hacia mi coloide, ¿no? Aquí solo este redondito hace referencia al retículo endoplasmático que sintetiza tiroglobulina y por exocitosis la tiroglobulina eh, ingresa al coloide tiroideo. Entonces, Jonathan, ¿qué dos estructuras tenemos en nuestro coloide? Acabamos de hablar de las dos. Sería la tiroglobulina y La tiroglobulina y él, no te escuché muy bien. uno la tiroglobulina y el otro, no sé el nombre. Saraí, ¿cuál es el otro que hemos hablado ahorita? El retículo. No, hemos hablado de dos cosas que han ingresado a nuestro coloide, porque a partir de esto vamos a continuar los siguientes pasos. Brisa, ¿cuáles son las dos cosas que hemos hablado que están ahorita en el coloide? Exacto, eso sí es simple. Es el dioduro que acabamos de ver cómo acaba de ingresar a través del nisinipendrina y la tiroglobulina. Entonces tenemos estos dos sustratos importantes para la síntesis de hormona tiroidea. Necesitan yodo y tiroglobulina. Muy bien. Una vez dentro del coloide tiroideo, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de oxidación del yodo. Este yodo, gracias a una enzima llamada peroxidasa tiroidea, que esta es la enzima que es afectada en las enfermedades autoinmunes de la tiroides, hace la primera etapa que es la iodación, ¿no? La oxidación se oxida y se convierte se oxida de inmediato a yodo. El yoduro vuelve a ser yodo. Y esta es la forma activa del yoduro. Este proceso ocurre en el coloide, ¿no? Entonces hace tres cosas la peroxidasa tiroidea. La primera es oxidación, la segunda iodación y por último es el acoplamiento. Entonces primero se oxida este yoduro, después se yoda este yoduro en la cual en el proceso de yodación es la unión de la tiroglobulina con el yodo. Miren, ¿ah? Primero se oxida el yoduro y se convierte en yodo. Este yodo se une a la tiroglobulina en un proceso llamado yodación. Aquí, en un proceso de yodación. Y en un proceso llamado acoplamiento, que es el siguiente, se unen más tiroglobulinas, más yodos a la tiroglobulina. Entonces, por ejemplo, si se unen dos moléculas de monoyodotironina, harían una diyodotironina. Si se unen una molécula de monoyodotironina y una de diyodotironina, hacen la triyodotironina, también llamada T3. Si se unen dos moléculas de diyodotironina, hacen la tetrayodotironina, también llamada T4. Entonces, Ángel, ¿en qué procesos participa la peroxidasa tiroidea? ¿En qué procesos participa la peroxidasa tiroidea, Ángel? Ángel, ¿estás ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, estoy Chicos, recordando. les estoy preguntando cosas que estoy diciendo, ¿ah? No cosas que tienen que leer. O sea, lo estoy diciendo y estoy haciendo una retroalimentación de segundos. Por favor,
Espero que estén atentos. A ver, Saraí, ¿en qué procesos participa la peroxidasa tiroidea? La oxidación, donación y atrapamiento. Perfecto. Oxidación, yodación y acoplamiento. Oxidación, el yoduro se convierte en yodo. Yodación se une este yodo a la tiroglobulina y acoplamiento se van uniendo las moléculas de monoyodotironina con las diyodotironina. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, es simple. Una monoyodotironina tiene un solo yodo. Una diyodotironina tiene dos yodos. Si se unen dos diyodotironinas, hacen la famosa T4 o tetra yodotironina. Si se une una monoyodotironina a una diyodotironina, hacen una triyodotironina que hacen el famoso T3. Y vamos a al siguiente paso del proceso, que es la liberación de las tiroyodo de las T3, T4, T2 o monoyodotironinas formadas en el colon, ¿no? Entonces, normalmente tenemos un gran bowl de hormonas tiroideas esperando a ser liberadas y la liberación ocurre gracias a este receptor, bueno, acá no es acá, a este receptor, es este receptor de aquí, el verdecito, el receptor de TSH que está acoplado a proteína G, que lo que hace es el receptor de TSH primero activar al NIS para que se sigan ingresando en moléculas de yodo y activa la pinocitosis de las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas ingresan nuevamente a la célula folicular gracias a algunas lisoenzimas, hay alguna proteólisis y algún T2, T3 vuelven a acoplarse y se recicla lo que no se usa. Solo usamos T4 y T3. Las monoyodotironinas y las diyodotironinas no las usamos. Y esas monoyodotironinas se reciclan, ¿no? Sale el yodo para, para que vaya otra vez al pool de yodo y salen las tiroglobulinas para que vayan otra vez al pool de tiroglobulinas, ¿no? Entonces estas diyodotironinas y estas monoyodotironinas se reciclan. Y a través de este transportador, que es el MST8, son liberadas a la circulación como T3 y T4. Ahora, la pregunta es, ¿qué sale más, T3 o T4? A ver, ¿a quién? Brisa, ¿qué sale más, T3 o T4? T3, doctor. ¿Sale más T3? ¿Cuál es el, no, a ver, ¿cuál es el activo? ¿T3 o T4? ¿Cuál es el biológicamente activo? El biológicamente activo es el T3, ¿ya? Lo que sale más son T4, pero se convierte en T3 gracias a las desyodasas tiroideas que están en los órganos, en los órganos a donde va a hacer su acción, ¿no? Porque ustedes saben que las hormonas tiroideas, ¿cuál es su diana de acción? Tienen diversos órganos de diana de acción. Entonces, en estos órganos pueden tener estas enzimas que convierten la T4 en T3, la forma activa de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de T3 se sintetiza en los tejidos periféricos. No es que se sintetiza, sino que se hace la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos. ¿Cuáles son estos tejidos? El hígado y los riñones preferentemente, pero también está el músculo esquelético, entre otros como el cerebro y la adenohipófisis, ¿no? Muy bien, chicos, esta es la parte de síntesis de hormonas tiroideas y ahora en el tiempo restante, que tenemos 5 minutos restantes, les voy a dar una pregunta a cada uno y cada uno me va a responder esta pregunta, ¿sí?